Bueno, estamos otra vez de vuelta y vamos a completar, ¿vale? Este en vivo que tuvimos hace muy poquito hablando de la Trinidad. Ahora vamos a hacer una cuestión muy interesante. Vamos a formular treinta preguntas, ¿vale? Acerca de lo que es la Trinidad y vamos a hacer esas preguntas con un desarrollo evidentemente con las respuestas. Así que, y si hubiese alguna pregunta después, si queréis, ya os voy a contestar. Pero ahora vamos a empezar con esta dinámica, ¿vale? 30 preguntas acerca de la Trinidad. 30 preguntas acerca de la Trinidad, ¿vale? Eso también lo voy a subir al YouTube. Y solamente es esto para poder evidentemente enseñar qué es la doctrina. Les recomiendo el estudio que hice anteriormente hace poquito. Es un buen estudio sobre acerca de la doctrina de la Trinidad. En base a ese estudio, ahora vamos a hablar sobre 30 preguntas. La primera pregunta: ¿qué es la Trinidad? Vamos a definir qué es la Trinidad, ¿vale? La Trinidad es una enseñanza bíblica de que hay un solo Dios, ¿vale? Verdadero, un solo Dios verdadero que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por tanto, id, nuestro Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Un solo nombre, evidentemente singular, en tres personas mencionadas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, esa es la primera pregunta contestada. Ahora hago un comentario. He recibido una crítica, ¿vale? Porque aquí hay una paloma. Si es persona, ¿vale? Yo pienso que la gente, a ver, no tiene un poquito de imaginación, ¿vale? Veo que no se ha leído el libro de Mateo, el bautismo de Jesús, y esto es una ilustración para que haya un mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una distinción de personas, ¿vale? Así como Jesús enseñaba al pueblo con cosas cotidianas, ¿para qué? Para que esas cosas cotidianas, en cierta manera, ilustren las cosas espirituales. Pero esta gente evidentemente no tiene un poquito de criterio, de lógica y de sentido común. Muy bien, vale. Y he contestado la primera pregunta, ¿qué es la Trinidad? La segunda pregunta sería, ¿no? La segunda pregunta que siempre hacen: ¿aparece la palabra Trinidad? ¿Aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Esto es una muy buena pregunta. Y la respuesta es no. No aparece la palabra, pero sí la doctrina. No aparece la palabra Trinidad, pero sí la doctrina. ¿Vale? Eso también es una cosa muy evidente. Pero tampoco está omnisciente, tampoco está omnipresente, tampoco está monoteísmo, ¿vale? Pero si usamos estas palabras, ¿por qué? Porque los conceptos están explícitos en la misma escritura. Ahora vamos a la pregunta. Evidentemente no aparece la palabra Trinidad en la Biblia.
tampoco aparece la palabra encarnación. Ojito con lo que estoy diciendo. Tampoco aparece la palabra encarnación, pero la enseñanza de la encarnación está explícitamente, Juan capítulo 1, versículo 14, en el cual dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la doctrina no depende de un término, sino en concreto, sino la doctrina depende del contexto bíblico. En otras palabras, la Trinidad evidentemente es verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña así. Muy bien. Ya van dos preguntas que he contestado. La tercera pregunta que siempre hacen es, ¿enseña el Antiguo Testamento la pluralidad de Dios? ¿Vale? Vamos a por ello. Sí. Si te hacen esta pregunta, la respuesta es sí. Y te preguntarás dónde. Génesis capítulo 1, versículo 26, en el cual dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un plural evidentemente deliberativo dentro del único Dios. Muy bien. Ya la tercera pregunta ya está contestada, ¿vale? Este en vivo va a ser más que todo preguntas y respuestas. Y si vosotros tenéis, también voy a contestar a vuestras preguntas. Ahora, la pregunta, ¿el Padre es Dios? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Todos van a decir que el Padre evidentemente es Dios. Vamos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, el apóstol Pablo, solo hay un Dios, el Padre. Muy bien. Ahora, la pregunta número 5 acerca del Hijo. ¿El Hijo será llamado Dios? Muy bien. ¿Directamente? Y la respuesta es sí. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Vale? Y el verbo era Dios. ¿Vale? Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, hablando el Padre, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Vale? Vemos aquí claramente que el Padre llama a Dios al Hijo. Textos explícitos. Vemos que el Padre es Dios y vemos también que el Hijo es Dios. Muy bien. Ahora, la pregunta número 6. Y esto es muy interesante. Y esto es que todos hacen esta pregunta, pero todos fallan en esta pregunta. ¿Jesús afirmó ser Dios? Y he escuchado a muchos trinitarios decir no. Pero aquí está el error. Sí, Jesús afirmó ser Dios. Jesús afirmó ser Dios. Ahora, vamos a los textos bíblicos explícitos. Jesús en Juan capítulo 8, versículo 58 dice, de cierto, os digo, Señor Jesucristo hablando, de cierto, os digo,
Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y este texto, esta declaración, conecta directamente con el Éxodo 3:14, ¿vale? Y los fariseos, evidentemente, entendieron, los maestros de la ley entendieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él se estaba haciendo igual a Dios. Muy bien. Y por eso, obviamente, querían matarlo. Entonces, esta es una clara declaración de Jesús que Él es Dios. Muy bien. Ahora, la pregunta 7. ¿Recibió Jesús adoración? ¿Recibió Jesús adoración? Esta pregunta es igual muy profunda, ¿vale? Y vamos a responder, sí. Sí, Jesús recibió adoración. Mateo capítulo 14, versículo 33 nos dice explícitamente: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En el judaísmo, señores, en el judaísmo, adorar a alguien, ¿vale?, que no sea Dios es blasfemia. Adorar a alguien que no sea Dios es evidentemente una blasfemia, ¿vale? Estamos hablando de judíos. Muy bien. La pregunta número 8 que siempre nos hacen es: ¿el Espíritu Santo es Dios? Y la respuesta: sí, es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Aquí, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Textos evidentemente explícitos. Muy bien. La pregunta número 9 que debemos hacernos, o que nos hacen en este caso, es si el Espíritu Santo es una fuerza, ¿vale? Si el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, es la fuerza activa de Dios. Es como la electricidad. Aquí tengo una lámpara y para los testigos esto es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero para nosotros los trinitarios, el Espíritu Santo evidentemente es la tercera persona de la Trinidad. Ahora vamos a ver si realmente si el Espíritu Santo es una fuerza. Vamos al texto bíblico. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, ¿vale? Y no contristéis al Espíritu Santo. La pregunta: una fuerza como esta lamparita que tengo, ¿vale? ¿Usted cree que se pueda entristecer? Ahora está prendida y ahora la apago. ¿Tú crees que esta lámpara se pone triste? No, claro que no.
pero una persona sí. ¿Vale? Muy bien. Y hay otros. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, muchos textos. Pero estoy dando un ejemplo. ¿Vale? Ahora, la pregunta que siempre nos hacen acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? ¿Vale? ¿Son tres dioses? No. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Qué quiere decir el texto? Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en esencia y naturaleza, ¿vale? No son tres dioses. Muy bien. Vamos a la pregunta número 11. No si hay preguntas voy a leer y os voy a responder. Vamos a la pregunta número 11 que dice, ¿son tres personas distintas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son tres personas distintas? Esta pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque bien sabemos que los unicitarios es el Padre que se disfraza de Hijo y también se disfraza de Espíritu Santo, ¿vale? Pero es el Padre. Ahora, ¿son tres personas distintas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? La respuesta es sí, son tres personas distintas. Ahora, ¿dónde vemos esto? Justamente aquí está la ilustración del texto. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Vale? La analogía. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿la voz de quién? Del Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Aquí hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres presentes simultáneamente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La tercera pregunta, la pregunta número 12. ¿Jesús oraba al Padre? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque los unicitarios dicen que Jesús se oraba a sí mismo. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿Jesús oraba al Padre? Y la respuesta es sí. Juan 17:5 dice, ahora pues, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame, que dice Jesús, glorifícame tú al Padre al lado tuyo. ¿Vale? Claramente el texto, gramaticalmente hablando, hay dos sujetos, el Padre y el Hijo. El Hijo orando a el Padre. Esto obviamente destruye lo que es la locura de la unicidad, que Jesús se ora a sí mismo. ¿Vale? Por favor, denle a la pantallita, comparta este en vivo, colabóreme con esto, please, por favor. Muy bien. Ahora, si fuera Jesús la misma persona, sería un diálogo, una oración ficticia. En otras palabras, Jesús estaría mintiéndole a sus discípulos, diciendo que oraran a alguien que evidentemente sea el mismo, ¿vale? No tiene lógica,
no se sostiene. El texto bíblico es explícito. Hay una distinción entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. En este caso, Jesús orando directamente a el Padre. Muy bien. La pregunta número 13, que es también muy interesante, dice, ¿el Hijo existía antes de nacer? ¿Vale? ¿Por qué? Porque los judaizantes, raíces ebrias, unitarios bíblicos, incluso los unicitarios, declaran que Jesús tenía un principio. Y ese principio era cuando Él ha nacido. Y los judaizantes, raíces ebrias y unitarios van más allá todavía, diciendo que Jesús es hijo biológico de José, cosa que el texto evidentemente no lo dice. Pero vamos a ver, la pregunta número 13 es, ¿el hijo, ¿vale?, existía antes de nacer de Miriam? La pregunta es sí. ¿Dónde lo vemos? En el texto anterior que hemos leído, en la oración sacerdotal, en Juan 17:5, que dice nuestro Señor Jesucristo, aquella gloria que tuve contigo, con el Padre, antes que el mundo fuese. Antes de que naciese de Miriam, ya Jesús ya estaba juntamente con el Padre. ¿Vale? Y esto es una preexistencia eterna. Muy bien. Así vamos a ir contestando, ¿vale? Vale. La pregunta número 14. ¿Jesús creó todas las cosas? Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque los judaizantes dicen no, que solamente Dios, el Padre es creador. Los unitarios dicen el Padre es creador. ¿Vale? Muy bien. Y Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 y Juan capítulo 1, versículo 3, ¿vale? Pero vamos a Colosenses 1:16, dice, por Él, por Cristo, por Yeshua, por nuestro amado Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor Jesús, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador? Jesús. Ahora, aquí está la cuestión. Solo Dios puede crear. Ninguna criatura puede crear a otra criatura. Ninguna criatura puede redimir a otra criatura. Solo el Creador puede crear. Solo el Creador puede redimir a su creación. Por ende, Jesús es Dios y tu Creador. La pregunta número 15. ¿La salvación es obra trinitaria? ¿Vale? La salvación es obra trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, ¿la salvación es obra trinitaria? Sí, claro que sí. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, si ustedes van a leer, claramente dice esto: el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. ¡Wow! Dios mío, esto es precioso. Gloria a tu nombre, Señor. Vuelvo a decir esto. ¿La salvación es obra trinitaria? La respuesta es sí. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14 dice explícitamente
El Padre es el que elige, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que sella. El sello del Espíritu es las aras del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? La garantía de que tú y yo somos hijos de Dios. Muy bien. Pregunta número 16. Son bastantes preguntas, ¿eh? ¿Por qué es importante, por favor? Esta pregunta es muy importante. Y esta es para tu salvación. Ya hemos visto, ya hemos escuchado, ya hemos leído que la salvación es trinitaria. Ahora viene la segunda parte. ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios? Ojito. Porque solo un sacrificio infinito, un sacrificio eterno, puede pagar una deuda infinita. ¿Vale? Esta es una ilustración interesante. Vuelvo a decir, porque solo un sacrificio infinito puede pagar una deuda infinita. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, Cristo, amado seas, Señor Jesucristo, Cristo, ¿qué dice? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, a el Padre. Muy bien. Pregunta número 17. ¿Puede entenderse completamente la Trinidad? ¿Vale? Esto es una pregunta que siempre hace. ¿Vale? Y voy a ser yo, obviamente, sincero. ¿Vale? Porque si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder entender quién es el Padre, quién es el Hijo. ¿Vale? Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder entender la Trinidad. Ahora, Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es una revelación, la Trinidad, y no es una invención humana. Vuelvo a decir, que es una revelación del Espíritu y no es una invención humana, ¿vale? Muy bien. Pregunta número 18. En Daniel aparece una pluralidad divina. En Daniel aparece una pluralidad divina y la respuesta es sí. Vamos a por ello. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14 nos dice uno, los tres forman uno, ¿vale? Dice, como hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? Jesús. Jesús dijo, yo soy el hijo de hombre, ¿vale? Ahora, uno como hijo de hombre, y luego vino, dice, la visión, la profecía, vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre, ¿vale? Por eso, aquí vemos claramente dos figuras divinas. ¿Cuáles? El Padre, el anciano de días y Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Vale? Gracias, mi estimado bombero. Gracias, mi hermano querido. Muy bien.
Pregunta número 19. Aquí está. En el Salmo 110, pongan mucha atención. En el Salmo 110 hay dos señores. La respuesta es sí, hay dos señores. Y vamos a ver. Salmo 110, versículo 1 dice, dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. ¿Vale? Y Jesús aplica este salmo hablando y testificando quién es Él. ¿Vale? El Señor. El Dios mismo. Y eso es interesante. Muy bien. La pregunta número 20. Vamos a 20. Todavía tenemos 10 preguntas más, hermanos. Un poquito de paciencia. Pero esto también lo voy a subir al YouTube. Y al TikTok completito, ¿vale? Pregunta número 20. ¿El Espíritu habla? Esto es importante. No olvidemos que dice los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es como la electricidad, ¿vale? Y la respuesta es sí. Sí, Señor testigo de Jehová. Sí, Señor judaizante. Sí, Señor unitario, que dice, no, el Espíritu es el poder de Dios. Vale, es una fuerza. Pero vamos a ver la pregunta. ¿El Espíritu habla? Sí. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Aquí el Espíritu Santo está hablando en primera persona, ¿vale? Vemos este texto que obviamente el Espíritu Santo no es una electricidad, ¿vale? Ahora, la pregunta número 21. La Trinidad, ¿vale? La Trinidad, bendita Trinidad, ¿contradice la lógica? No. No. ¿Por qué? Aquí voy a hacer hincapié en una cosa. Las matemáticas de Dios son un poco extrañas. ¿Por qué? No olvidemos ese texto que dice, el hombre masculino, dejare a su padre y a su madre y el hombre, 1, y se unirá a su mujer, 2, y serán una sola carne. ¿Cómo es posible que dos puedan ser una? ¿Vale? Ahí viene lo que vendría a ser un misterio, pero no una contradicción, ¿vale? Porque Dios no se puede contradecir, ¿vale? Y te explico si quieres ese texto. Cuando dice el hombre dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne, no solamente esta unión es en el sentido sexual, sino es en el sentido espiritual. Por eso los dos pasan a ser una sola carne. Y Jesús explicó en Mateo capítulo 19, cuando le preguntaron sobre el divorcio. Y Jesús habló del principio que Dios creó hombre y mujer. ¿Y cuál fue la orden? Que el hombre dejara a su padre y a su madre y se una a su mujer y ambos son una sola carne. Entonces, esto se llamaría el pacto. Por eso Jesús dijo, lo que Dios unió, ese pacto espiritual, ¿vale? No solamente sexual, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿vale? Ahora, cuando un hombre
se une a otra mujer, estaría rompiendo el primer pacto. ¿Por qué? Porque ese hombre se está haciendo uno con otra mujer, o esa mujer se estaba haciendo una con otro hombre, ¿vale? Por eso es la única acepción para el divorcio, la infidelidad dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya acabo de explicarles el por qué. Es que la Biblia es muy bonita, ¿vale? Pero ese es otro tema que voy a hablar luego otro día sobre el matrimonio. Muy bien, seguimos para no yéndonos ahí. Entonces, no dice 1 igual 3, ¿vale? Sino dice 1 en esencia, en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 22. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 22? Dice, ¿qué significa un solo nombre? Un solo nombre en Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta es una excelente pregunta, ¿vale? Vale, lo que significa, hermanos, es uno en esencia. Un solo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, en el nombre singular, ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, y ahora ya estamos en la pregunta número 23, ¿vale? Vuelvo a decirle, esto lo voy a subir a YouTube y también lo voy a subir al TikTok, pero así, completito, las 30 preguntas. Ahora, ¿el Padre llama Dios al Hijo? ¿El Padre llamará Dios al Hijo? La respuesta es sí. A pesar de no lloréis judaizantes, raíces ebrias, unitarios bíblicos, testigos de Jehová, no lloréis. Lastimosamente para vosotros, el Padre llama Dios al Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice el Padre a el Hijo, tu trono, oh Dios. Una esencia en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias hermanos, gracias. Una esencia en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre declara y le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Muy bien. Pregunta número 24, ¿vale? Tomás llamó Dios a Jesús, ¿vale? Esta es una pregunta buena, porque he escuchado a un unitario, ¿vale? Que es muy conocido en el TikTok, que él dice que cuando Tomás le tocó la heridita, se asustó. Y dijo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Esa expresión de susto, de asombro, dice. Oye, no, Señor, por favor, ¿no? Discúlpeme la expresión, hay que ser muy idiota para creer eso, ¿vale? Entonces, la pregunta vuelvo a retomar. Tomasito, ¿llamó Dios a Jesús? Y la respuesta es sí, llamó Dios a Jesús. Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás le dice a nuestro amado, bendito Señor Jesucristo, le dice, Señor mío, Señor mío, Señor mío y Dios mío. Tomás era un judío y sabía que solamente se le debe adoración a Dios.
Y esto, reconocer que Jesús es Señor y Dios, es una manera de adorar al único Dios verdadero. Y vemos que Jesús no lo corrige. No le dice, no soy Dios. No, no le dice eso. Pregunta 25. Era que me traiga agua, madre mía. Pregunta 25 dice, ¿puede alguien ser cristiano y negar la deidad de Cristo? Esta pregunta es muy profunda, ¿vale? ¿Puede alguien ser cristiano, entre comillas, y negar la ley de Cristo? La fe bíblica, la fe verdadera, confiesa que Jesús es Dios. El que no confiesa que Jesús es Dios no es cristiano. El que niega la persona de Jesucristo, la divinidad de Cristo, no es cristiano. Romanos capítulo 10, versículos 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor es la palabra griega kurios o kyrios, como quieras llamarlo. Y esta palabra es exactamente, significa Dios. ¿Vale? Señor. Señor en el contexto judío implica algo más que una autoridad divina, sino implica que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero Dios. Las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Pregunta 26. Ya llegamos al 30, hermanos. ¿El Espíritu es eterno? ¿El Espíritu Santo es eterno? Y la respuesta es sí. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice, el Espíritu es eterno. Pregunta número 27, ¿vale? La Trinidad, esta es la objeción, ¿vale? De los judaizantes, de las raíces hebreas, obviamente. La Trinidad es filosofía griega. ¿La Trinidad es filosofía griega? La pregunta. La respuesta es no. Un no contundente. ¿Por qué? Porque la Trinidad vendría a ser la revelación progresiva hebrea que se culmina en Cristo. Vuelvo a decir, es la revelación progresiva hebrea que se culmina en Cristo. Bien saben que la ley, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Y la realidad de esa sombra vendría a ser Cristo. Y la revelación completa de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo podemos ver explícitamente en todo el Nuevo Testamento.
Muy bien. Ahora, pregunta 28. ¿Por qué Dios es amor eternamente? Uy, esta pregunta es preciosa. ¿Por qué Dios es amor eternamente? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el amor existía dentro de la comunión trinitaria. Yo no puedo decir que amar a alguien si no tengo a alguien a mi lado, ¿vale? Lógico. Pero ahora vamos un poquito más allá. La pregunta, vuelvo, la pregunta, ¿por qué Dios es amor eternamente? Porque el amor existía dentro de la comunión trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, Dios, un solo Dios en tres personas, esa es Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es amor. Ahora, cuando nosotros hablamos, o la Biblia habla, mejor dicho, la Biblia habla de amor, ese amor requiere una relación. ¿Cuál sería esa relación eterna? Si voy a hablar de Dios, si voy a hablar de un Dios o de un amor eterno, tengo que hablar necesariamente de esa relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y voy a hacer una separación aquí. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre, hagamos, ¿vale? Versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice que el Ruach de Dios, el Espíritu, se movía sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Preparando las aguas para la creación. Y vemos claramente que en Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, es el Hijo quien crea. Pero sin embargo en Job capítulo 33, versículo 4, dice, Job declara, el Ruach me hizo. Hay una operación creadora del Ruach de Dios que se da solamente en tres aspectos fundamentales en toda la Escritura. En la creación, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice y utiliza las mismas palabras de Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice ahí que el Espíritu se movía sobre las aguas, y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice que el Espíritu ¿qué dice? Se asienta sobre ¿quién? Miriam, ¿vale? Y luego este Espíritu, en Juan capítulo 3, gracias al Espíritu, nosotros nacemos de nuevo. Vemos al Espíritu Santo en su creación, en su potestad de creador, mundo, la venida de Cristo y nosotros como nuevo nacimiento. Y así están los tres en el Génesis 1, 26, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de Dios, de un amor eterno, necesariamente ese amor eterno tiene que estar o requiere una relación eterna entre
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, no hubiese amor, porque el amor se intercambia o se actúa, como quieras tú llamarlo. Muy bien. La pregunta número 29, ¿vale? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa si Jesús no es Dios? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué pasa si Jesús no es Dios? Primeramente, anótate esto. Por eso es fundamental que nosotros realmente reconozcamos que Jesús es Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia de que yo diga, no, Jesús es un simple profeta, Jesús es el esperma de José, Jesús es el Mesías, un Mesías como los musulmanes que dicen, ¿no? Vale, ¿cuál es la consecuencia? Que el sacrificio de Jesús, ¿vale? Sería un sacrificio temporal, finito, así como se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento que solamente tenían una duración de 1 año. El sacrificio de Cristo sería algo temporal. 2. La redención sería limitada, ¿vale? Por eso veis vosotros que los judaizantes rechazan la gracia de Cristo y ellos piensan que guardando 5 mandamientos de la Torá y 10 mandamientos del Talmud van a ser salvos, ¿vale? Solo el Creador, esto es importante, solo el Creador puede redimir a su creación. Por eso Jesús dijo, si no creéis que yo soy, y sabemos que yo soy es el nombre de Dios del Éxodo 3:14, en otras palabras, Jesús dice, si no creéis que yo soy Dios, en tus pecados y en tus delitos morirás. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y Jesús dice, y te dice esta noche, si no crees que yo soy Dios, morirás en tus pecados. Y la última pregunta es, ¿cómo afecta la Trinidad a nuestra vida diaria? ¿Cómo afecta la Trinidad? Cuando hablo de Trinidad, hablo de esa relación que yo tengo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo afectaría, ¿vale?, la Trinidad en nuestro diario vivir? Nosotros oramos, Jesús nos enseñó, nosotros oramos a el Padre. Oramos a el Padre. Los trinitarios. ¿Oramos a quién? Al Padre. ¿Vale? ¿En el nombre de quién? De el Hijo. ¿Vale? ¿Y por el poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? El poder. Ahora más, no decías que es persona. Según te va a haber algún iluminado aquí que va a pensar de esta manera. Cuando digo poder es que solamente por el Espíritu Santo yo puedo reconocer al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Y vuelvo a decir, ¿cómo afecta la Trinidad en mi diario vivir? ¿Vale? Yo oro al Padre en el nombre de mi amado Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Nosotros vivimos, los cristianos vivimos una comunión con el Dios Trino, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Por eso que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que la gloria sea para nuestro Dios. Muy bien, hasta ahí serían las 30 preguntas, ¿vale? Que son 30 preguntas muy necesarias. Y nada, veo que hay como comentarios aquí, voy a leer. Y si hay alguna pregunta, por favor, escríbenla que voy a responder. Espero que esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Y también al TikTok. Porque por eso que no me quiero exceder de 1 hora para poder subir las 30 preguntas completas, ¿vale? Ahora voy a responder preguntas. Y si tú tienes unas preguntas, escríbelas que yo ahora mismo voy a responder. Cualquier pregunta que me hagan, yo respondo. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Por qué no lees Hebreos 1:9, ¿vale? Y te quedas con el 1:8 solamente. A ver. Vale, ¿por qué no lees Hebreos 1:9 y te quedas con el versículo 8 solamente? Hipócrita, fuerzas las escrituras, me dice. A ver, ¿será que el versículo 9 está negando que el Padre diga a Jesús, Dios? Vamos a por ello. Vamos a irnos al texto. Muy bien. Y voy a decir que esta es una excelente pregunta, ¿vale? Una excelente pregunta, pero debería serlo de una manera educada, ¿no? No necesitas insultar, ¿vale? Respondo, señores. Primero, nosotros debemos leer el versículo 8, el texto completo, ¿vale? No solo el 8. Ahora, carta a los Hebreos dice, versículo 8, dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿vale? Versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien. Pero ojito, ve lo que dice el 8 primero, el 9. Ahora, la acusación suele ser, ¿vale? Que si en el 9 dice tu Dios, entonces no puede ser Dios. Así leen los judaizantes al revés las cosas. Pero vamos por partes. El versículo 9, señor judaizante o unitario, ¿vale? O raíces ebrias que has escrito esto. El versículo 9, señor, no niega el versículo 8. En el 8, el Padre explícitamente, el Padre está llamando Dios al Hijo, ¿vale? Eso evidentemente no puedes tú borrar de la Biblia. Ahora, cuando el autor está citando el Salmo 45, porque es el Salmo 45, Señor, lo aplica directamente a Yeshua, al Mesías. Ese es el contexto. Y dice algo mucho más fuerte que solamente Mesías. Está citando que el mismo Padre reconoce a Jesús su divinidad. El versículo 8 afirma la deidad de Cristo, la deidad del Hijo. Y en el versículo 9 afirma la relación funcional entre el Padre y el Hijo que tuvieron desde el principio, desde la eternidad, una relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahora es Padre e Hijo.
Así que no hay ninguna contradicción, sino hay una distinción de personas y una función en determinado. Y la función evidentemente es que Jesucristo vino en condición de hombre. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Entonces ya te he obviamente refutado. Advertencia a la... Ya me están... Vale, ya me están queriendo... Vale. Ay, que estaba sin cámara. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo, ¿vale? Por ejemplo, en el Evangelio capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Hay una distinción. No olvidemos, por el Gálatas 4:4 es un texto donde realmente vamos a entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Jesús, el Padre es mayor que yo, no está diciendo que Él no sea Dios, o no está diciendo que Él sea un Dios pequeño, como dicen los testigos de Jehová, sino Jesús estaba en condición de hombre y bajo la ley. Y como estaba en condición de hombre y vino específicamente a cumplir la ley, Él estaba subordinado al Padre en su condición de hombre. Pero en su naturaleza divina es igual que el Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y los fariseos, los judíos de verdad, no como ustedes que no son judíos, los judíos de verdad y maestros de la ley entendieron las palabras de Jesús y lo querían apedrear. Y Jesús les pregunta, ¿por qué vosotros queréis apedrearme? ¿Por las buenas obras que yo os hago? Y ellos responden, no. Por las buenas obras no, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos, o sea, en otras palabras, ustedes nunca van a entender las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar este discernimiento. Los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la consecuencia de negar al Espíritu Santo? Es que no niegues a nuestro Señor Jesucristo en su identidad, que es Dios. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes al Hijo. Ostras, tío, por favor. Ya, en serio, hay judaizantes, digo, y el en vivo se vuelve loco, vale. Den la pantallita, hermanos, por favor. Entonces, lo que digo, si tú niegas al Espíritu Santo, no vas a conocer quién es Jesucristo. Y si tú no sabes quién es Jesucristo, no vas a llegar al Padre. Jesucristo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Vale? Si no es por mí. Por eso Jesucristo dijo, todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Todo. Por eso en Colosenses dice que en Él, en Cristo, se sustenta lo visible e invisible. Que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Visible e invisible se sostienen
en Cristo. Y solo el Dios Todopoderoso puede sostener a toda su creación. Y por ende, Yeshua es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. A ver si hay otra pregunta. A ver. Ojalá que no me bloqueen otra vez. Ahora, a ver si hay una última pregunta, hermanos. Dios Jesús es uno solo. No, por favor. No. A ver. Muy bien. Vamos a contestar esto. Esto, Jesús solos, no puede ser. Vale, vamos a contestar esta pregunta, ¿vale? O esta declaración que Jesús es solo. Jesús es solo. Jesús se hablaba a sí mismo. Jesús se oraba a sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Vale? Y quiero textos bíblicos y se los voy a leer los textos bíblicos. Aquí estoy. Muy bien. Es un texto que todos nosotros conocemos. Vale. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 16, dice: y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. Mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo. ¡Hala! Gloria a Dios, Señor. Jesús te está contestando. Mira, y Jesús está utilizando tus mismas palabras. Pero ya parezco unicitario. Y dice, porque no soy yo solo, sino yo y Él que me envió el Padre. Ahora, ¿cómo va a ser Jesús solo? El Padre. El versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿vale? ¿Quién ha enviado a Jesús? El Padre. ¿Quién es el enviado? Es Jesús. O sea, Jesús solo, esa doctrina herética, es una mentira que al único que te va a llevar a ti es a una condenación eterna. Aquí en el texto de Juan capítulo 8, versículo 16, Jesús está siendo explícito y dice: yo no soy solo, señores unicitarios. Tengo mi Padre, el que me ha enviado. Y aquí hay una distinción entre yo, dice, y mi Padre. Yo, Jesús, y mi Padre. Muy bien. Ahora, el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Qué le dice Jesús? ¿Ora a quién? Al Padre. Jesús orando a quién? A el Padre. Entonces, no es la misma persona, no es Jesús solo, ¿vale? El mismo texto dice, yo quiero, tú, yo quiero, ¿vale? Dos voluntades distinguibles, que no se haga mi voluntad, dice Jesús, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la voluntad del Padre, ¿vale? Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, claramente Jesús habla
de la gloria que tenía antes que el mundo fuese con el Padre. Jesús, el Padre. La gloria con la gloria del Padre. Dice, ahora, Jesús dice, ahora pues, Jesús, no dice así. Eso quisieran, ¿vale? Dice, ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú. ¿Qué le dice Jesús? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tan simple como eso. Aquí hay una declaración muy profunda que Jesús existía antes de todo el mundo, que tenía la misma gloria, una gloria compartida entre el Padre y el Hijo, ¿vale? Y una distinción entre el Padre y el Hijo. Este solo versículo destruye obviamente toda la enseñanza del solo Jesús que hizo esta persona. Muy bien, a ver si hay más. Otra pregunta. Vamos a ver, es que con este cartelito no puedo leer muy bien. Ahora sí. A ver si hay otra pregunta, hermanos. Esto está interesante, las preguntas. Me gusta contestar preguntas. Vale. Tengo una pregunta. Hagan preguntas si quieren, hermano, ¿vale? Pero ¿cómo no va a ser eterno? Claro que dice, aquí está lógico, ilógico. Pero ¿cómo no va a ser eterno? Bueno, ya hemos hablado de la eternidad de Cristo. A ver, ¿qué más hay? Hermanos, a ver, preguntas, por favor. No, ya no hay nada de preguntas. Parece que no. Bueno, muy bien. Muy bien, hermanos. Mira, es que a mí me encanta esto. Una pregunta, ¿quién fue la mujer de Caín? Vale, a ver, uy. A ver, no es el tema, es de la Trinidad, pero la pregunta, ¿quién fue la mujer de Caín? Vale, vamos a contestar esta, ¿vale? Vamos, mañana voy a hablar sobre la divinidad de Cristo en su plenitud, ¿vale? Me pone la cámara, si no me van a denunciar el libro. Vale, mañana voy a hablar sobre la divinidad del Hijo, ¿vale? Va a ser algo muy extensivo. Voy a hacer la enseñanza y las preguntas juntas, ¿vale? Quiero que mañana estéis a las 10 de la noche, hora de España. Vale. La pregunta que dice, ¿quién fue la mujer de Caín? Vale. Vamos al texto, ¿vale? Vamos al texto. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció, ojito, aquí es importante, conoció, ¿vale? Caín a su mujer, o sea, tuvo relaciones sexuales con su mujer, ¿vale? La cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿vale? Aquí vamos a ver, parte por parte, ¿vale? Vamos a analizar el texto. La Biblia menciona claramente que Caín tenía una mujer, primero. Pero evidentemente no explica inmediatamente quién era esa mujer. Entonces debemos de ir al contexto completo para entender y dar una respuesta evidentemente a lo que la persona ha preguntado. Entonces aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Vale? Esta es la pregunta clave, el contexto para entender y dar validez a esta pregunta que hizo este señor. Ahora, muchas veces he escuchado a algunas personas, ¿vale? O predicadores que dicen que solamente tuvieron 3 hijos, Adán y Eva, Caín, Abel
y Set, ¿vale? Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 4, y fueron los días de Adán, dice, después que engendró a Set 800 años. Y dice que en esos 800 años engendró hijos e hijas, ¿vale? La Biblia, evidentemente, no da todos los nombres, pero deja claro que, esto es importante, que dentro el contexto había no solamente un hijo, sino había muchos hijos, había una descendencia. Estaríamos hablando de 800 años, imagínense vosotros. Y en 800 años, ¿cuántos hijos ustedes tuvieran? ¿Vale? Bueno, hoy no, porque ya, hoy se creen terrier, se creen fluidos, no saben si son hombres o mujeres, o sea, la sociedad está un caos. Pero a los abuelos, a los antiguos, ¿vale? En mi caso, yo tengo 5 hermanos. Imagínense en 800 años, mi padre, ¿cuántos hijos hubiese tenido? ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿quién fue la mujer de Caín? La respuesta bíblica que yo te puedo dar y la respuesta más coherente, ¿vale? Vendría a ser que fue una de sus hermanas o una de sus sobrinas cercanas, ¿vale? Esto yo te lo puedo decir. Pero no olvidemos una cosa, que en el inicio de la humanidad no existía obviamente otra posibilidad. ¿Para qué? Para que haya descendencia. Hoy en día, evidentemente, está comprobado científicamente que si hay, digamos, una relación con el parentesco cercano, hay situaciones, evidentemente, que se pueden dar, ¿no? Y no quiero hablar muchas cosas por el live, ¿vale? Ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Por eso en la ley claramente, si ustedes leen Éxodo, Deuteronomio, se prohíbe ya las relaciones cercanas entre hermanos, entre parientes, ¿vale? Por esta situación genética que se puede dar después. Pero no olvidemos que esto era el inicio de la humanidad, ¿no? Que Dios ha permitido esto en el sentido de que se expanda la humanidad, ¿vale? Eso sería la respuesta. Y Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, dice, madre de todos los vivientes. Eva es la madre de todos los vivientes, ¿vale? Ahora, si es madre de todos los vivientes, entonces toda la humanidad obviamente viene de la primera familia. ¿De quién? De Adán y Eva, ¿vale? Eso sería, digamos, una explicación. Ahora, ¿por qué no era pecado casarse entre hermanos en ese momento? Eso también, digamos, tal vez hay alguien que quiere preguntarse. Uno, porque no había una ley, ¿vale? En la cual obviamente se prohíbe esta situación. Pero después, como le digo, en Levítico capítulo 18, versículo 9, aquí ya viene una cuestión interesante. Dice, habla de la desnudez de tu hermana, no descubrirás. O sea, no te acostarás, ¿vale? Con tu hermana, ¿vale? Bueno, ya está. No quiero ir más allá, porque puedo hablar más cosas, pero claro, tengo que hablar genética y todo eso, y no quiero hablar muchas cosas porque no viene al caso. Vale. Si hay otra preguntita, a ver. Una pregunta. Pregunten. ¿De dónde dice la Biblia que hay que odiar a los comunistas? Los comunistas obviamente niegan a Dios, ¿vale? Odian a Dios. Y nadie les odia. Yo no odio a los comunistas, sino para mí esto es política. Pero no quiero contestar algunas preguntas. La misma historia da la razón que el socialismo y el comunismo, lastimosamente, es la decadencia de una sociedad. Y tenemos muchos ejemplos, ¿vale?
pero no quiero hablar de política. Muy bien, a ver, otra. En San Juan 20:24, muchas bendiciones, siervo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu da testimonio exactamente. Esto me encanta, hermanos. Este es el amor fariseo. Tú de cristiano no tienes nada, dice. Vale, muy bien. Qué bonito. Gracias por tus bendiciones. Dice, este tío nos está confundiendo, dice. Gloria a Dios, Señor. Señor, gloria a Dios, tu nombre. Mira, el primer video va a estar en el YouTube y también aquí en el TikTok sobre la doctrina de la Trinidad. Y el segundo video que acabo de hacer ahora es las 30 preguntas acerca del tema de la Trinidad. Así que yo te aconsejo, hermano, que lo veas, que lo examines y que obviamente va a bendecir tu vida, porque solamente lo hice desde las Escrituras. Ay, mira, me olvido siempre, hablando sin cámara. Perdón, ¿eh? Muy bien. Entonces, hemos hablado de la Trinidad, que está en el YouTube. Esto de las 30 preguntas acerca de las objeciones, acerca de la Trinidad, acerca de Cristo, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo. Todo es Biblia, ¿vale? Todo es Biblia. Y mañana a las 10 de la noche, hora de España, voy a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y voy a preparar 30 preguntas, 30 objeciones acerca de lo que hablan de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, los judaizantes, los raíces ebrias, testigos de Jehová, unitarios. En sí, va a ser amplio, bíblico, y va a ser de bendición. Así que gracias, hermanos. Mira, aquí 95 personas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y mañana les espero, ¿vale? Vamos a hablar de Jesús. Y el domingo vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Y aquí voy a usar algo que se llama neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo y vamos a conocer al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Así que no te lo pierdas, 10 de la noche, hora de España, comenzamos este estudio. Mañana, Cristo y las 30 preguntas. Domingo, Espíritu Santo y las 30 preguntas. Así que comparte, entra en mi YouTube, comparte con tus hermanos, estúdialos y defiende nuestra fe, que estamos siendo hoy mismo por estas redes sociales atacados. Gracias por estar aquí, bendiciones y hasta mañana.